Hoy es nuestro tercer mensaje de esta serie que hemos titulado La iglesia que sala y sale. En el primer mensaje vimos qué es una iglesia, qué es una iglesia, qué es lo que dice la Biblia de una iglesia, qué es esta ordenanza que el Señor hace de ser sal a cada hijo de Dios, a cada discípulo de Cristo. Cuando Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra, en ese primer mensaje veíamos que de todos los nombres que el Señor Jesucristo se atribuyó a sí mismo como yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, hubo uno que no se atribuyó a Él y fue la sal. Y hablábamos en ese primer mensaje de la razón por qué Él no dice que es la sal, sino sus discípulos. Y en esta instrucción de salir que conocemos como la Gran Comisión, id y haced discípulos a todas las naciones, habla de Cristo, pero que luego se bautice esa persona y que luego aprenda lo que dice la palabra de Dios para que podamos arreglar todas las cosas que traemos de nuestra vida pasada. En el segundo mensaje hablamos que una iglesia que sala y sale es una iglesia cristocéntrica. Su eje rector tiene que ser Cristo para que sea una verdadera iglesia. Una iglesia cristocéntrica es aquella cuyo sustento es Cristo, Él es la piedra angular, eso es lo que sustenta una iglesia, su enseñanza, todo parte de ahí, pero que también la cabeza es Cristo. Porque como iglesia o como hijo de Dios, de manera individual podemos tener mucho conocimiento de la palabra, pero Cristo no es nuestro Señor. Cristo no está guiando nuestra vida. Nosotros estamos guiando nuestra vida como bien nos parece. Así que hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y que Dios sea mi Señor. A veces como creyentes nos hemos quedado en esta etapa de haber creído en Cristo como nuestro Salvador, pero Él no es nuestro Señor. Yo sigo tomando las decisiones. Y decíamos también que una iglesia cristocéntrica, su mensaje es Cristo. Hay un solo mensaje en la palabra de Dios, hermanos, y es Cristo. Todo mensaje tiene que estar sustentado en la palabra de Dios. El propósito debe ser conocer cada día más a nuestro Señor y depender solamente de Él. En cada uno de los mensajes, nosotros como hijos de Dios tenemos que ir tomando decisiones para vivir a la luz de su palabra. Este tercer mensaje le he titulado Las causas por las que la iglesia deja de ser sal y de salir. De los tres mensajes, el Señor ha hablado a mi corazón cosas específicas. Pero en la preparación de amados hermanos, el Señor me golpeó fuertemente como pastor de la iglesia en este momento. El Señor me llevó a un punto de desafiarme y preguntarme a mí mismo, ¿cómo está la iglesia? El libro de Apocalipsis inicia expresando que el deseo del Señor es revelarse por medio de su palabra y revelar al hombre las cosas que van a suceder. Hermanos, nosotros tenemos la película adelantada. Si tú eres hijo de Dios, tú sabes lo que va a suceder contigo. Por pura gracia estarás delante de Él en la eternidad, solamente por su gracia y por su misericordia. El versículo 3 del capítulo 1 inicia diciendo, bienaventurado el que lee y los que escuchan, pero los que guardan también las palabras de este libro. Bienaventurado el que lee. No habían muchos textos en ese tiempo de Juan. Había uno y los demás solo escuchaban. Nosotros hoy tenemos la bendición de tener una Biblia en nuestro idioma y las versiones que queramos. A veces hasta hay colección de Biblias en la casa. Pero ¿cuánto de la palabra de Dios estamos aplicando a nuestra vida? Bienaventurado el que lee, los que escuchan y los que guardan. Santiago lo dice de otra manera, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Muy bien. El texto que estaremos usando para el mensaje de hoy son los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde están las cartas que el Señor Jesucristo envía a sus iglesias. Hay 7 cartas que el Señor escribió a 7 iglesias en Asia
Y ese será nuestro texto de esta mañana. Así que las causas por las cuales una iglesia deja de ser sal y de salir. ¿Cuáles son esas causas por las cuales una iglesia dejó de ser iglesia? Se siguen reuniendo, hay actividades, pero ya no es iglesia. No están cumpliendo con la misión que Cristo les ha entregado. Así que en estos 2 capítulos que estaremos viendo hoy, hay 3 cosas que destacan en las cartas dirigidas por el Señor Jesucristo a su iglesia. Hay 3 cosas que llaman la atención y las 2 primeras las quiero pasar muy rápido. No me quiero detener ahí porque me quiero ir a la tercera, que será en realidad el cuerpo de nuestro mensaje. La primera, en los capítulos estamos hablando, busquen por favor, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Ya leímos la introducción de este mensaje con nuestro hermano Emanuel, que nos hizo el favor hoy de leer la palabra de Dios. Y hoy estaremos tomando el mensaje a partir del capítulo 2 y el capítulo 3, perdón. Así que, ¿cuáles son estas causas? Hay 3 cosas aquí que destacan, y la primera es, en cada una de las cartas, es que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Si hay algo que el Señor deja muy claro, es que la iglesia es de Él. Él inicia diciendo en el versículo 11, ahí está en su pantalla: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Conmigo inician las cosas y conmigo concluyen. Fuera de mí no hay nada. Y luego le da instrucción de que escriba, y aquí está la lista de las cartas, de las iglesias, si regresamos un poquito, la anterior. Las cartas van dirigidas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Aquí podemos ver en cada una de estas cartas cómo el Señor Jesucristo ministra a su iglesia, iglesia que Él compró, iglesia que Él sigue edificando, ahora a través de un cuerpo de hijos suyos. Y Él estableció a unos pastores, a otros puso maestros en su iglesia para edificar su iglesia. Pero Él es el que sigue edificando su iglesia. Él se mueve en medio de su iglesia en la persona del Espíritu Santo. Y hago énfasis en esto, y lo he hecho en cada uno de los mensajes, porque todos tenemos que comprender, cada creyente tiene que comprender muy bien que Cristo es el Señor de la iglesia. El pastor no es Señor de la iglesia. El pastor no es dueño de la iglesia. Las organizaciones no son dueñas de la iglesia. Una junta directiva no es dueña de la iglesia. Escuche bien. Si los pastores fueran dueños de la iglesia o algún cuerpo de administración, hermanos, la iglesia ya no existiría. Ha habido grandes siervos de Dios a lo largo de la historia que han caído en pecado y la obra se viene abajo. El asunto es, hermanos, que esos siervos que cayeron no son diferentes a usted y a mí, son pecadores iguales, solo que sus pecados fueron más escandalosos a la sociedad. Bendito sea Dios, que la iglesia no depende de hombre alguno. La iglesia es de Cristo y Él es su Señor. Por tanto, el mensaje para estas iglesias, de forma individual, como un cuerpo independiente una de la otra, es un mensaje también actual para nosotros. En cada una de las cartas, Cristo se revela con alguna característica de su persona. Y aquí podemos ver la forma en que Él trata a cada iglesia, la relación que Él tiene con cada iglesia, porque cada iglesia es un cuerpo independiente. Hay 15 características de su personalidad que Él revela en estas cartas. 15. Dice: yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega, yo soy el que estuve muerto y vivió, etc. Estas 15 características hacen referencia a su deidad, pero también a su humanidad sin pecado. Así que algo que quiero dejar muy claro en este primer punto es que no hay ninguna sombra de duda que Cristo es el Señor de la iglesia. En segundo lugar, el Señor habla
a los creyentes en su iglesia. En las iglesias hay simpatizantes. Hay personas que se sienten bien en ir a una iglesia evangélica. Les gusta el ambiente, es sano para sus hijos, les gusta estar ahí, pero no tienen ellos una relación personal con Cristo. No han creído en Cristo como su Salvador. Eso es a los creyentes y no a todos los asistentes, porque dice en cada una de las cartas, el Señor concluye diciendo, al que venciere le daré la corona de la vida, al que venciere le daré a vestir ropas nuevas y blancas, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida, y al que venciere no sufrirá la muerte segunda, que es la condenación eterna. Está hablando a personas que han creído en Cristo como su Salvador. El verbo vencer en griego es nikau, que significa ganar el veredicto, salir victorioso. ¿A qué veredicto está haciendo referencia el Señor? Está haciendo referencia al veredicto que se dirá aquel día en el juicio final. Los que vencieron son los que no escucharán aquellas palabras tan terribles, y no sé si hay palabras, hermanos, no sé si hay palabras más tristes en la Biblia que estas: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Son los que escucharán por el contrario: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes por pura gracia. Si tú has creído en Cristo, ese día escucharás esas palabras gloriosas: entra al reino de mi Padre preparado para ti. Es lo que Cristo ganó en la cruz. Así que este es un buen momento para reflexionar. ¿Soy hijo de Dios? ¿Verdad? ¿O solo soy un simpatizante del cristianismo? Y ahora sí, llegamos al tercer punto. Las causas por las que una iglesia deja de ser sal y de salir. ¿Cuáles son estas causas? Diversas causas. Y podríamos en este tema meternos en un barril sin fondo, mencionando causas y causas de cosas actuales. Pero no vamos a inventar el hilo negro. Vamos a ver qué dice el Señor. ¿Cuáles son las causas por las que su iglesia dejó de ser iglesia? Dejó de cumplir con la misión que Él había dado. Las causas son diversas. Hay 7 iglesias que se mencionan. Y solamente para ubicarnos, están aquí, en la parte de Asia. Aquí están Pérgamo, Teatira, Filadelfia, Éfeso y Sardis. Aquí están de este lado. Había más iglesias en ese tiempo. Y este es un tema, ¿verdad?, de por qué solo 7. No lo sé. Solo sé que el Señor es soberano. Y el Señor quiso elegir a estas 7 iglesias y escribir una carta a cada una de ellas. Pero son iglesias locales, son iglesias reales, con miembros como nosotros. Hermanos, esto no es una alegoría, no es un ejemplo, no es una parábola que Cristo está poniendo de lo que puede suceder en una iglesia. Es la realidad. Son iglesias reales como nosotros. Hay algunos comentaristas que dicen que cada una de las iglesias mencionadas aquí, en el capítulo 2 y 3, representan épocas de la iglesia. Desde su establecimiento en la venida de Pentecostés y pasando por cada una de las épocas, por la Reforma, por la Posreforma y todo, hasta llegar a nuestro día, terminando con la Odisea. Yo comparto la opinión, ¿verdad? Comparto la opinión que estas 7 iglesias son una representación del tipo de iglesias de todas las épocas, porque representan el carácter propio, una personalidad de las diferentes iglesias en el mundo. En mi opinión, yo comparto esta opinión, en que siempre han existido este tipo de iglesias a lo largo de la historia. No tiene que estar de acuerdo conmigo, solamente, ¿verdad?, expreso lo que yo creo que aquí tenemos. Ahora, son 7 iglesias, 7 cartas, 7 iglesias diferentes personificadas para cada una de ellas, y en cada una de ellas el Señor va a hacer énfasis y va a hacer
muy reiterativo en las cosas que Él está viendo en su iglesia, porque la iglesia es de Él y Él está presente en la iglesia. De las 7 iglesias, amados hermanos, solo dos reciben elogios, pero no reciben ninguna amonestación. Qué interesante, solo 2. Y que son Esmirna en primer lugar. Y las voy a pasar muy rápido, esta Esmirna. Pero Esmirna, cuando leemos ahí en los versículos 8 al 11, Esmirna es la iglesia perseguida. Es la iglesia que está en persecución, que está bajo presión. Y saben, para esta iglesia solamente hay elogios. Porque en una iglesia perseguida, hermanos, la iglesia se purifica. En una iglesia perseguida no hay simpatizantes. En una iglesia perseguida, solamente hay personas que están dispuestas a morir por Cristo. Cuando leemos las cartas de nuestros hermanos que están en Medio Oriente y leemos estas historias de la manera en que se tienen que reunir, cambiar el día de la semana, cambiar la casa donde se reúnen, a veces una sola Biblia para todos, a veces no poder cantar. Hermanos, ahí no hay simpatizantes, ahí hay hijos de Dios. Y este es Esmirna, un gran ejemplo para nosotros. Y la segunda que no recibe ninguna amonestación, solamente elogios, es Filadelfia. Filadelfia es la iglesia pequeña pero fiel. El Señor Jesucristo le dice: yo conozco que eres pobre, pero eres rica, porque no has negado mi nombre. Una iglesia pequeñita, pero su pequeñez no le ha impedido servir a Cristo. Es una iglesia activa y una iglesia dispuesta a llevar el mensaje a los que le necesitan. Así que estas dos, hermanos, son una gran enseñanza para nosotros. Pero esta es la característica de eso, la iglesia perseguida y la iglesia pequeña pero fiel en cumplir con la misión. No olvidaron cuál era su misión. Las otras 5 restantes, todas ellas reciben amonestación y advertencia de parte de Dios. La lista en el capítulo 2 la encabeza Éfeso, pero la voy a dejar al final, porque Éfeso tiene muchas cosas parecidas con nuestra iglesia, y quiero dejar al final Éfeso. Así que hablemos de cuál fue la causa por las que estas iglesias dejaron de ser sal y de salir. Pérgamo, la mundanalidad penetró en la vida de la iglesia de Pérgamo. Ahí había un grupo que se llamaban los Nicolaitas. En el 2:14 el Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Es cuando las cosas mundanas empiezan a penetrar a la iglesia y en lugar de rechazarlas se les da una aplicación espiritual y se vuelven parte de la vida de la iglesia. ¿A qué hace referencia esto de Balaam y de Balac? Tenemos la historia en el libro de Números. Este fue el consejo de Balaam, ¿verdad?, para el rey de Moab. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. ¿Qué estaba sucediendo? Había un rey que tenía guerra, tenía miedo del pueblo de Israel, iba a hacer guerra, y el consejo fue, ¿verdad?, no hagas guerra. ¿Qué pasaba en ese lugar? Había idolatría, y parte de la idolatría tenía que ver con la prostitución en el templo. Le dijo: está muy fácil, no tienes que hacer guerra. Envía a tus mujeres que seduzcan a sus hombres y ellos van a caer solos. Había otro texto por ahí, no sé si está.
Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Verdad? Es cuando el mundo, ¿verdad?, empieza a penetrar a la iglesia, y la iglesia empieza a entrar en esa dinámica del mundo, a acomodarse. Esa es la segunda. ¿Verdad? Pasamos, por favor. La segunda es Tiatira. Tiatira, ¿qué representa Tiatira? ¿Verdad? La tolerancia al pecado. Otra vez, el mismo problema, muy parecido. La tolerancia al pecado. Es la iglesia que se vuelve tolerante al pecado. En el 2:20 el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es cuando, en lugar de predicar el evangelio, empezamos a predicar cosas que no son de la palabra de Dios. Es la iglesia donde se vuelve tan común el pecado que ya no causa escozor, no causa incomodidad, no hay molestia ni asombro. No se habla del pecado, no se predica en contra del pecado, no se exhorta al que está en pecado, ni se disciplina. El pecado conduce a la derrota y a la muerte siempre, queridos hermanos. Y luego tenemos finalmente a la Odisea. ¿Cuál fue la razón por la que la Odisea dejó de ser una iglesia que sala y que sale? La apostasía. La apostasía. La Odisea es la iglesia apóstata. Su énfasis en lo externo los cegó y los desvió de la verdad. Estaban tan preocupados la Odisea por cómo se veían y por las cosas que hacían, ¿verdad? Pero el Señor le dice a los de la Odisea, le dice a esa iglesia, tú te crees rico, porque su énfasis en lo económico era muy grande. En eso, ¿verdad? Alrededor de eso giraban sus mensajes, sus enseñanzas, y creo, ¿verdad?, que esto es lo común en nuestro tiempo. El dinero es un eje rector de muchas iglesias, pero ¿sabes qué dice el Señor? Miserable, eres pobre, estás desnuda y estás ciega porque no ves tu realidad. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. Eres una iglesia miserable. Es la iglesia que dejó de ser cristocéntrica y se convirtió en una iglesia fuertemente económica, pero falsa en su doctrina. Si es cierto, como dicen algunos, que las iglesias representan, estas 7 iglesias representan edades, épocas y tiempos, entonces estamos en la etapa final. Pues esto es lo que caracteriza una gran cantidad de iglesias en nuestro tiempo, por todas partes. Un énfasis fuerte en lo económico. Da, ¿verdad?, para que Dios te dé. Demuestra tu fe dándole más al Señor. Recuerdo hace unos años, hay un hermano, ¿verdad?, en la iglesia. Habían escuchado del evangelio, ya habían tenido un contacto con el evangelio. Y alguien los invitó a la iglesia. Y recuerdo después de la actividad, del servicio, ¿verdad?, salimos, nos saludamos, nos conocimos y luego tomamos un tiempo para platicar en la semana. Pero me dijo, todo el tiempo estuve esperando el truco, así, directo. Ese fue nuestro tema con el que abrió él la conversación. Me dijo, todo el tiempo estuve esperando dónde estaba el truco y no lo pude ver. Le dije, ¿de qué me está hablando? Dice, del dinero. Dice, nunca pidieron dinero. Y dije, pero me fui pensando, de alguna manera, ¿verdad?, lo obtienen. Porque ellos venían, ¿verdad?, de una congregación, ahí fueron por primera vez, fueron invitados, pero él siendo financiero, ¿verdad?, lo primero que le saltó fue el asunto me dijo, al momento de recoger las cuentas, se paró alguien al frente, y así literal me dijo, sacó un billete de 500 y decía, diezma, te desafío, prueba al Señor. Y me dijo, para mí, me dijo, eso es presión, ¿verdad? Dice, no volvimos a regresar. Entonces ya le platiqué cómo funcionamos como iglesia, ¿verdad? Le dije, nosotros tenemos un arca allá,
¿verdad? Así que nadie sabe quién deposita sus diezmos, sus ofrendas. Luego tenemos un tesorero, hay un comité de auditoría, ¿verdad? Los pastores no administramos dinero en la iglesia, ¿verdad? Lo hacen los diáconos. Así que le digo, eso es, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? Él pudo, había una necesidad en su corazón, pero se dan cuenta, ¿verdad? Eso había sido una barrera al principio, ¿verdad? Para que el evangelio, gracias a Dios, ¿verdad? Que pudimos ayudarle y ahora son miembros de nuestra iglesia. Pero pensaba en esto, ¿verdad? ¿Cuántas iglesias así en nuestros días? En los versículos 15 y 16 le dice el Señor, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío y caliente, o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué sentencia, hermanos? Tan triste para una iglesia. Le dijo, tú te crees rico, pero eres pobre. Y finalmente, ¿verdad? Quiero tomar tiempo con Éfeso. ¿Qué fue lo que llevó a Éfeso? ¿Cuál fue la causa por la que Éfeso dejó de ser una iglesia que sala y que sale? Fue la frialdad y la ortodoxia reemplazaron al amor. ¿Cómo es esto? Es una iglesia con sana doctrina, se preocupa por la doctrina, hay buena enseñanza, pero es indiferente a ese mensaje que predica. En los versículos 4, el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. En 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, Éfeso representa la iglesia activa, cuidadosa, celosa de la doctrina. Pues no había consentido ahí las falsas doctrinas ni los falsos maestros, incluyendo a los nicolaitas. En otra ocasión tomaré tiempo para explicar de los nicolaitas, ¿verdad? Pero, hermanos, ¿verdad? Estaban tan preocupados por la doctrina, por la enseñanza, pero no hacían nada. Había soportado el sufrimiento. Ahora, Éfeso es interesante. Éfeso había sido una ciudad sumamente idolátrica por generaciones, incluyendo ese momento de la historia en que la carta es escrita para ellos. Había sido idolátrica, se fomentaba el culto al emperador. Recuerdan, los emperadores exigían culto como una deidad para ellos. Ahí estaba el templo de Diana, que es la misma Artemisa de los griegos, la diosa de la fertilidad. En el libro de Hechos, capítulo 19, tenemos aquel evento, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo va a Éfeso, empieza a predicar, la gente se empieza a convertir y se levanta una revuelta ahí en contra de Pablo, ¿verdad? Porque la gente estaba dejando el paganismo, estaba dejando la idolatría, y los que vivían de hacer estas esculturas y estas imágenes, ¿verdad? El negocio se estaba viniendo abajo. Entonces llegaron, ¿verdad? Y querían linchar a Pablo. Pero llegó un momento, ¿verdad? Que el ambiente se puso tan tenso que hubo un escriba que le dijo, tranquilos, ¿verdad? A la multitud, tranquilos. Pablo no está predicando en contra de lo que ustedes creen. Pablo está predicando de otra cosa. Y además agrega esto, en Hechos 19:35, escuchen las palabras de este hombre. Varones efesios, les dice, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Había una creencia en Éfeso que esa imagen que se veneraba en ese gran templo, que era majestuoso, había descendido del cielo. Los historiadores dicen que posiblemente fue un meteorito que cayó, ¿verdad? Una piedra, y que tenía alguna forma humana o algo, ¿verdad? La verdad es que nada diferente a nuestros tiempos, que algo se había ahí aparecido, ¿verdad? Y entonces esto era lo que se veneraba, y ellos creían que esa era la Diana representada ahí y que había descendido directamente del cielo. Ahora, lo que sigue es muy curioso. Estamos hablando de los tiempos de Pablo, hace 2000 años. En el 431 de nuestra era, en nuestro tiempo, en el 431, la jerarquía católica
En su concilio en Éfeso define allí como dogma de fe la divina maternidad de la Virgen María. ¿Qué significa eso? Que María es la Madre de Dios, no solamente de la naturaleza humana de Cristo, sino la Madre de Dios en Éfeso, en ese mismo lugar. Y después de eso, habiendo establecido primero eso, ahora se promueve lo siguiente, que fue en Éfeso donde la Virgen María fue asuntada al cielo y que ascendió en cuerpo y alma. De Diana o Artemisa, que desciende del cielo, viene el catolicismo, eso se llama sincretismo, toma ahora eso mismo y le dice, sí, ella es, pero ¿qué creen? Ella es la Virgen María y ahora ascendió al cielo. El mismo propósito, desviar el corazón del hombre. Si les gusta la historia, busquen un poquito más de esto, ¿verdad? Y se darán cuenta, ¿verdad?, cómo Satanás es tan astuto para desviar el corazón del hombre. Algunos datos interesantes. Hacia el año 52, Pablo, con su equipo, en ese tiempo Priscila y Aquila, que se habían conocido en Corinto, ¿verdad?, ahora se trasladan a Éfeso. Pablo los deja en Éfeso y él continúa su viaje a Jerusalén y luego, ¿verdad?, visita las iglesias y posteriormente regresa a Éfeso. Pero así es como llegó el evangelio a Éfeso, a través de Priscila, Aquila en primer lugar y luego Pablo, ¿verdad? Apolos, ¿recuerdan a Apolos? Aquel que dice que era poderoso en la predicación. Apolos predicó en Éfeso, estuvo un tiempo en Éfeso. Y por si fuera poco, Timoteo fue su pastor en esa iglesia. Pero no es todo. Juan sirvió en Éfeso, el apóstol Juan. De hecho, ahí estaba Juan cuando fue arrestado por el emperador Domiciano y fue desterrado a Patmos. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Por todo lo que Éfeso había recibido del Señor. Si hay una iglesia que fue sumamente bendecida, es Éfeso. Timoteo fue su pastor, Pablo fue su fundador, en colaboración con Priscila y Aquila. Apolos predicó, Timoteo fue su pastor, Juan estuvo ahí y sirvió. Hay una epístola dedicada a los efesios. ¿Y saben qué es lo que resalta el apóstol Pablo en esa epístola? El amor de los efesios, ese primer grupo. ¿Saben cómo empezó ese grupo? Él empezó a predicar en las sinagogas y cuando ya no se lo permitieron, él se sale de la sinagoga y va a la escuela, ¿verdad? Renta la escuela de un filósofo. ¿Y saben a qué horas estudiaba Pablo? Con ese pequeño grupo que se empezó a convertir. En Hechos 20, no tengo tiempo, pero puede buscarlo con calma. Al mediodía, Pablo entraba a ese lugar y enseñaba de ahí, del mediodía hasta las 5 de la tarde. Ahora, lo interesante es que por las mañanas Pablo no había estado durmiendo, había estado haciendo casas de campaña. Y los varones que estudiaban, queridos varones, los varones que estaban bajo el cuidado espiritual de Pablo en ese tiempo, eran varones que trabajaban por la mañana, tomaban este tiempo para escuchar el evangelio, empezar a conocer, a crecer y regresaban por la tarde a su trabajo. Hermanos, servir es sufrir. Si alguna vez has pensado en servir, pero no estás dispuesto a sufrir, no lo podrás hacer. El amor se traduce en servicio, pero el servicio es incomodidad, amados hermanos. Jesucristo nos amó, pero los clavos dolieron. Dios amó al hombre tanto que envió a su Hijo, pero sufrió al ver a su Hijo en la cruz. Así empezó esta iglesia. Por eso Pablo
resalta esta cualidad del amor que ellos tenían. Les dice en Éfeso, así empieza la carta de Efesios 1:15, solo anote la cita: por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahora, lo interesante es esto, hermanos: han pasado de esta carta que se escribió a esta carta que está escribiendo el Señor Jesucristo solamente 30 años. 30 años. ¿Qué pasó en Éfeso? Ahora viene Cristo y le dice: pero tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Por encima del servicio a la iglesia y del amor a los demás está el amor a Dios. Si no amamos a Dios, amados hermanos, como el Señor pide, no podremos hacer su obra. Cristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hermanos, amar es acción, amar es servir. Podemos tenerlos aquí, la palabra de Dios, pero si no baja el corazón y se transforma en una acción, no sirve de nada. Activismo religioso no significa siempre fidelidad a Cristo. Éfeso era una iglesia activa. Has dejado tu primer amor, le dice el Señor. ¿Cómo es que llega uno? ¿Cómo es que llega una iglesia o cómo es que llega un creyente a este punto de dejar su primer amor? Cuando la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. Cuando la iglesia de Cristo tiene prioridad sobre el Cristo de la iglesia. Cuando la ortodoxia de cómo servir a Cristo es más importante que servir a Cristo. Vamos a evangelizar, pero lo vamos a hacer con este método, ¿verdad? Así se evangeliza y este versículo te lo tienes que aprender y así, ¿verdad? Lleno de capacitación, pero no evangelizamos. Para que una persona se bautice tenemos que examinarla a profundidad. Tenemos que examinar su convicción de haber creído en Cristo y está bien. Conocer esto, saber esto, ¿verdad? Si algo que nos preocupa a los pastores, ¿verdad? Que siempre hemos dicho: Dios nos libre, ¿verdad? De hacer creer a una persona que ha creído en Cristo porque se bautizó. La salvación es por creer en Cristo, ¿verdad? Y estamos tan preocupados por examinar a veces, ¿verdad?, profundidad, pero no bautizamos. Expertos en cómo se debe enviar un misionero al campo, pero nunca se ha enviado uno. Con todo el conocimiento de cómo se debe de formar una nueva iglesia, empezando por una misión, pero la iglesia no ha formado misiones. No sé cuál es la condición de la iglesia donde tú eres miembro, para los que están aquí en presencial y para los que están viendo la transmisión. Pero quiero decirte que antes de juzgar tu iglesia, te veas al espejo a ti mismo. Por eso les decía, hermanos, si hay un mensaje con el cual el Señor me confrontó, fue este. A 30 años de la fundación de Éfeso, había un gran conocimiento en la iglesia, pero una vida cristiana mecánica, legalista, rutinaria y fría como el hielo. Se enfriaron. No había amor. Mucho conocimiento sí, pero no había amor. Jesús le dijo a los fariseos, tan preocupados por las cosas externas como los diezmos. En Mateo 23, el Señor le dijo: hipócritas, esto era bueno, diezmar, pero sin dejar de hacer lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. El Señor no necesita recursos económicos, hermanos, para hacer su obra. Si diezmamos es por amor a Cristo, no porque Cristo necesite de nuestros recursos. Si diezmamos, ¿verdad?, y si ofrendamos para la obra misionera, es por un corazón agradecido con su Salvador
El Señor tiene recursos para hacer su obra. Por eso el Señor les dice, eso era bueno, pero lo más importante era la misericordia, la justicia y la fe. ¿Cómo está tu misericordia para el que no conoce a Cristo? Getsemaní, 40 años de su fundación. Hermanos, ¿qué dirá la carta? ¿Qué dirá la carta? ¿Y qué dirá la carta para tu iglesia si tú eres miembro de otra iglesia? Amados, el Señor nos dice, el que tiene oídos, oiga. Oiga. En cada una de las cartas, Él con nosotros. Nos tocó ser miembros de Getsemaní en este tiempo. Somos una iglesia sumamente bendecida por las generaciones que nos antecedieron. El pastor que nos fundó, gracias a Dios, la estableció como una iglesia bautista, preocupado por la doctrina. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de los pastores que ha habido a lo largo de la historia, porque se han preocupado por esto también, de seguir siendo una iglesia de sana doctrina. Hemos sido enormemente bendecidos por predicadores en este púlpito que nos han visitado. Ha habido personajes célebres que se han congregado en esta iglesia. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú en tu iglesia? Cuidemos de no caer en el error de vivir de los triunfos del pasado, de los días gloriosos que quedaron atrás, o quedarnos estancados por los recuerdos dolorosos. No hay justificación delante del Señor. El Señor es dueño de la iglesia y Él dice, eres sal y tienes que salir. Hermanos, no es opcional, es una ordenanza que el Señor de la iglesia nos ha dado a cada uno de nosotros en particular. ¿Y cuáles son las consecuencias de dejar de ser sal y salir? Hay consecuencias y graves. El mensaje para Éfeso, hermanos, también es el mensaje para nosotros hoy en día. El Señor le dijo a esta iglesia, si no vuelves, si no te arrepientes y vuelves a hacer las primeras obras, voy a tomar tu candelero. Qué triste. Qué triste, queridos hermanos, dejar de ser iglesia, ser quizá un bonito club, ¿verdad? En la que vamos el domingo y la pasamos bien y hay algún mensaje y disfrutamos el tiempo, pero no, dejamos de ser iglesia. ¿Qué sentencia, hermanos, del Señor para una iglesia que se volvió fría? Vendré y quitaré tu candelero. Nuestro Dios se define a sí mismo como un Dios celoso, en Éxodo 20:5, y de igual modo lo es el Hijo de Dios. Escuche bien, Él exige de su esposa, que eres tú, Él exige de su esposa una lealtad y una fidelidad enteras e incondicionales. Porque en esa relación entre Él y su iglesia no hay lugar para ningún intruso. El Señor dijo, no puedes servir a dos señores. O me sirves a mí o sirves al mundo. Y al mundo póngale el nombre que sea. Tu trabajo, tus finanzas, tu familia, cualquier cosa puede desviarnos del amor a nuestro Dios. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer, hermanos? De manera individual y como iglesia. Lo primero que dice el Señor es, recuerda de dónde caíste. El Señor dice, trae a la mente aquellos primeros días en que te convertiste. ¿Cómo estaba tu pasión por servir? ¿Qué estabas dispuesto a hacer? ¿A dónde ibas? Sin importar lo que costara. Acuérdate de dónde caíste. Pero no solamente es recordar de dónde caímos. En segundo lugar dice, arrepiéntete. Si te das cuenta que tu pasión por Cristo ya no es la misma, que tu pasión por los que no conocen a Cristo ha menguado, que tú ya no ves
a tu compañero de trabajo, a tus vecinos, a tu compañero en la escuela, como alguien que está condenado ya porque no ha creído. El Señor dice, arrepiéntete y vuelve a verlo como Cristo lo ve. Y en tercer lugar, Él dice, despierta. Le dijo a la Odisea, despierta y abre los ojos. A la Odisea le dijo, ponte colirio en los ojos para que veas. Estás tan ciego viendo tu vida interna, tan preocupado a la Odisea por las cosas económicas, a Éfeso por las cosas de la doctrina, pero dijo, pero dejaste de ver tu realidad. Ya no eres iglesia. Despierta, abre los ojos. El Salmo 19:8 dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero no solamente alumbra nuestros ojos la palabra de Dios, la palabra de Dios también convierte el alma, da sabiduría, amonesta, corrige nuestras deficiencias. ¿Qué hacer entonces, hermanos? Ir a la palabra de Dios y decirle, Señor, háblame, guíame, ¿qué quieres de mí? Hay cosas que ya sabemos, que no tenemos que estar esperando que el Señor nos diga. Él nos ha dicho, tú eres la sal y tienes un llamado a salir con este mensaje allá afuera. Y para concluir, el Señor escribe 7 cartas, pero al final Él termina con una invitación que ya no es congregacional, con una invitación que es personal para cada miembro en la iglesia. Y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. En cada una de las cartas, recuerdas, Él dice, el que tiene oído, oiga. Solamente es para el que tiene oído. Si para ti este mensaje pasó desapercibido, quizá yo tengo la mayor parte de la responsabilidad, pero también yo te invitaría a que hagas un análisis de tu vida, si verdaderamente eres hijo de Dios. El Señor dice, el que tiene oídos, oiga, es para sus hijos. Y luego dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él. Este es el contexto de este versículo. Lo usamos, por supuesto, para hacer una invitación también a las personas a venir a Cristo. Pero el contexto original es ese. La invitación es para los que están ahí y se dan cuenta que el Señor ha marcado algo, ha puesto algo, ¿verdad? Y me ha dicho algo. Hay cambios que hacer. Este mensaje tiene una aplicación congregacional y una aplicación individual. Quiero terminar con esta pregunta antes de orar. Si el Señor estuviera escribiendo una carta para ti en este momento, ¿qué diría? Varón, ¿qué diría la carta para ti? Amadas hermanas, ¿qué diría la carta para ti? Y jóvenes que están entre nosotros, ¿qué diría la carta? No tienes que adivinar, tú sabes lo que dice la carta. Tú sabes lo que dice. Padre, gracias te damos, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia, pero también por tu paciencia. Gracias, Señor, porque la iglesia es de tu Hijo Jesucristo. Si no, hace mucho que hubiéramos dejado de existir, si dependiera de nosotros, seres humanos imperfectos, pecadores. Padre Celestial, bendito seas, porque tú eres quien cuida la iglesia. Tú eres quien compró la iglesia con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Padre eterno, que esta tarde, Señor, tu palabra no caiga en el vacío. Que cada uno de nosotros, Señor, seamos verdaderamente tierra fértil para tu palabra. Y que germine y que dé fruto en abundancia, al 100 por 1, Señor. Padre eterno, quiero pedirte como pastor de esta iglesia, que tú muevas nuestro corazón, Señor, que nos desafíes a ir más allá. Hay tanto por hacer, Señor.
Pon en nuestro corazón, Señor, sensibilidad. Una carga profunda por los que no conocen a Cristo y están a nuestro alrededor. Padre eterno, te pido, Señor, que sacudas nuestra conciencia. Señor, tu palabra es espada de dos filos. Te ruego, Señor, que penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos conmueva. Pero que nos conmueva, Señor, para que tomemos pasos que nos conduzcan a la acción. Señor, queremos servirte, queremos seguir siendo una iglesia que siga siendo luz y sal hasta que tú vengas. Padre eterno, te pedimos que nos ayudes en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Y así como estamos, orando, nadie está viendo. También quiero terminar con una invitación. Si usted está entre nosotros y no tiene una relación personal con Cristo, si usted no ha creído en Cristo como su Salvador, yo quiero invitarte desde lo profundo de mi corazón, decirte, ¿por qué no hoy le abres tu corazón a Cristo? Él fue el que pagó en la cruz por tus pecados y Él conoce perfectamente cada uno de tus pecados. Y a pesar de eso, Él fue a la cruz porque no había otra manera en que podamos obtener salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. ¿Por qué no hoy le abres tu corazón y le invitas a entrar? ¿Por qué no inicias una relación personal con Él? Si alguien de los presentes está tomando una decisión como esta, me gustaría tomar tiempo contigo, terminando el servicio, o con usted. Solamente, si está tomando esta decisión, levante su mano. Solamente quiero ver su mano para poder platicar con más calma. Esta es la decisión más importante del ser humano. ¿Dónde pasará la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Alguien dice, yo hoy tomo esta decisión. Padre, bendice, Señor Dios, las decisiones. Si alguna decisión se ha tomado, Señor, de parte de tus hijos, y que sea para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos seguir siendo luz en este mundo de tinieblas. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.